esto es la fiscalía, y cómo definir este hecho, cuáles son las proposiciones fácticas que vos le vas a mostrar a la contraparte. En esto de hacer proposiciones fácticas, por ejemplo, yo les digo, hoy teníamos una audiencia de violencia de género, donde a mí me describen un hecho claramente de violencia en una pareja, ¿sí? Una violencia de un hombre contra una mujer en el marco de una separación. Pero yo lo que litigué en esta audiencia de la mañana es, fantástico, si vos me vas a agregar el agravante de violencia de género, ¿qué otros hechos fácticos distinguen esto del 80, digamos, hay unas lesiones, del 81, que es la violencia entre parejas, o expareja en este caso, del 80-11, que es la violencia de género, que es una violencia dirigida a la mujer por ser mujer, que tiene otras características. ¿Por qué esto para mí es importante? Porque si me lo ponen en la situación de violencia de género, me quita alternativas posteriores en el proceso, como puede ser la salida de juicio a prueba y otras. Entonces, litigar esto y litigar desde lo factual es importante. Entonces, yo acá le pedí a la fiscal decirme, bueno, ¿qué proposiciones fácticas sustentan esta calificación de violencia de género? Y sobre esto, después podés trabajar el momento de prisión preventiva. Esta primera formalización de los cargos en casi todos los códigos procesales y el estándar actual de la jurisprudencia en casi todas las provincias es que sin ser un acto, es que es un acto formal de comunicación al imputado, pero que todavía es un acto prematuro que se va a terminar de definir la acusación, al momento de la acusación. Entonces no tenés que tener la prueba de todos los elementos del hecho en esta instancia, sino prueba suficiente que sustente por lo menos esta calificación provisoria, aun cuando te falten ciertos elementos. Cuando ustedes vean teoría del caso, o lo vean con un poco más de detalle, van a ver que empezás a cruzar. Cada afirmación que vos hacés de un hecho en la acusación tiene que estar respaldada por alguna pieza probatoria que después te permita sustentar esto en el juicio. Porque si no tenés prueba de alguna de las afirmaciones que haces, probablemente el otro lado, y este es el trabajo que hacemos desde la defensa, es cobrarte que te falta eso, y eso que te falta impide que o te condenen por esta figura, o que la figura sea una figura menor, o que haya alguna alternativa. Entonces, si ustedes primero trabajan esto y trabajan este estándar probatorio, se van a dar cuenta que muchas veces la fiscalía te formula cargos, y sobre todo cuando te traen un detenido a las 48 horas, Río Negro tiene 48 horas entre que es detenido hasta que te lo llevan ante el juez como máximo, donde la teoría del caso de la fiscalía, o la capacidad de prueba que tiene la fiscalía, es reducida, y hay agujeros en esa situación. ¿Por qué les digo esto? Porque si bien hay un estándar que es X para la formulación de cargos, lo primero que ustedes tienen que entender es que en la litigación de medidas cautelares, la medida cautelar tiene un estándar más alto, ¿sí? ¿Por qué tiene un estándar más alto? Porque si bien yo puedo decir con la denuncia, vamos, lo típico, una denuncia de lesiones en contexto de violencia de género, van a tener la denuncia de la mujer, el certificado de lesiones, y a lo sumo alguna entrevista que se le hizo a la mujer en policía en general. En algunos casos además van a contar con la desobediencia, y entonces va a estar la notificación de una prohibición de acercamiento y el tipo, y la constancia de esa notificación a la persona. ¿Con eso te alcanza para una formulación de cargos? Sí, en general con esto sobra. La Fiscalía puede decir válidamente que tiene un caso que ocurrió, no sé, el 3 de mayo, en la calle Mitre 898, tercer piso, departamento 1, donde Juan de los Palotes agredió a Micaela Verdura, le dio un golpe en el ojo que le provocó un hematoma de grandes dimensiones en su cara. Y eso lo prueba con la denuncia, el certificado médico, y además se le achaca que es una desobediencia a la orden de la jueza Pirulo, que obra la notificación en la causa. Y vos con eso ya tenés una formulación de cargos de una violencia de género y una desobediencia. Ahora, si vas a ir a plantear prisión preventiva, al juez, o el deber de los litigantes, sobre todo quien resiste la prisión preventiva,
es mostrar un poquito más. Si sos el fiscal, el estándar de prueba que te ponen aquí es, primero, que el hecho que vos estás describiendo sea un hecho que básicamente no haya discusiones sobre la materialidad del hecho. ¿Sí? Esto es no sé si ustedes vieron Derecho Procesal Civil, que es donde se ve más medidas cautelales, peripeculum in mora y fumus iuris, finius iuris viuni, bonus, peligro en la demora y apariencia de buen derecho. Bueno, acá tenés que mostrar lo mismo, aunque sea penal. Tenés que mostrar de que este hecho que vos estás imputando en principio existió y tenés elementos concretos de la existencia del hecho material. Segundo, que la autoría de esta persona está acreditada, o por lo menos, si no la puedes acreditar en pleno, que tengas elementos más altos. Y después los dos peligros básicos que se discuten ahora, hoy en día, en toda la teoría procesal penal moderna, que es riesgo de fuga, obstaculización de la justicia. Entonces, el presupuesto material tenés que tenerlo con más elementos que la sola denuncia o los solos Recording elementos que vos... stopped. Se paró la grabación. Sí, se desconectó desde el... a ver, perdón. Voy a ver si puedo grabar yo y seguimos. El que quiera que me frene y que pegue el grito, ¿eh? Micaela Romero, sos hospedadora ahora, no sé bien por qué, Sí. pero necesito que me des el permiso para grabar. Bien, pará, ¿y si la grabo yo? Dale. A ver. Recording in progress. Ahí estamos. Bueno, Seguimos, perdón, fallas no técnicas. pasa nada. Entonces, la primera idea es que ustedes tienen que acreditar más el presupuesto material que están denunciando, la existencia del hecho y la participación de la persona. Por ejemplo, en un caso de violencia de género, si ustedes van a pedir una prisión preventiva, deberían tener más acreditado quiénes vivían en el domicilio, si la persona, si el agresor seguía viviendo en ese domicilio, si se va a retirar, si la prohibición de acercamiento estaba vigente, si era vigente, no, la antigüedad en la prohibición de acercamiento, si en el expediente de familia había algún otro elemento que haga presumir de que esta es una conducta reiterada, algún testimonio que se agregue al testimonio de la víctima que diga que el autor el imputado es el autor del hecho, y después esto en cuanto a la acreditación del presupuesto material, y después los peligros. Los peligros, acá cada jurisdicción tiene, digamos, todos tenemos la misma receta, pero cada jurisdicción la cocina distinta. Y ahí tienen que conocer dónde están litigando. Si bien todos los códigos les dicen que los peligros hay que probarlos, que los peligros no es la mera enunciación del peligro, sino que hay que demostrar que ese peligro se puede actualizar, que puede haber un riesgo concreto, lo cierto es que en algunas jurisdicciones algunos peligros se presuponen más que se prueban, sobre todo lo que es el peligro de obstaculización de la justicia. Yo llevo 10 años de juez, más 2 de defensor, más 10 de defensor privado antes de ingresar en la justicia, y en estos 22 años que llevo litigando, vi 3 causas de entorpecimiento, ¿sí? En concreto, estafas procesales, amenazas a testigos, mentiras groseras en las declaraciones. Yo no digo que no existan, digo que los fiscales este tipo de causas no las llevan a juicio y no las enjuician. Con lo cual, el peligro de entorpecimiento, que es uno de los básicos para que te pongan preso, pareciera que en la práctica no es el peligro que se verifique más seguido. Pero, por ejemplo, en las causas de violencia de género es con el que te dejan detenido 9 de cada 10 veces. Tenemos miedo que la persona vuelva a molestar el victimario vuelva a molestar a la víctima.
Y de esto sí hay muchas cosas. Pero bueno, no hay... Pero este miedo de que pueda influenciar en la víctima, o que el ciclo de violencia se actualice, y le pida disculpas a la víctima lo vuelva a recibir en su domicilio, y entonces después sea reacia a trabajar con los fiscales, lleva a que ellos digan que este peligro existe casi siempre, sin ninguna forma a veces de discutirlo del otro lado. Yo de hecho tengo un colega mío que lo aprecio en lo personal, es un muy buen tipo, pero en una declaración, una audiencia de preventivos dijo que él cree que en las causas de violencia de género siempre hay peligro de entorpecimiento. Agarré el video, lo edité, tengo los 2 minutos donde dijo eso, la siguiente audiencia lo recusé con causa diciendo, tengo temor de parcialidad porque me van a pedir preventiva y usted se la va a dar por esto. Y de hecho me hicieron lugar a la recusación. Entonces yo ahora litigo con 4 jueces, no con 5, en materia de género. Este es uno. El peligro de fuga en general, cuando uno lo encuentra presente es porque los imputados son burdos. Se trató de fugar del lugar del hecho, se resistió a la detención, llegó la policía y saltó y salió corriendo, entonces le regalan en bandeja de plata al fiscal el peligro de fuga. Hay un peligro de fuga que muchas veces la fiscalía lo plantean, y que es más inmaterial, que es la persona que no tiene arraigo. El arraigo en general se dice que es la persona que tiene, si tiene bienes en el lugar, si tiene familia, si tiene razones para no mudarse. Y esto es cómico, porque a mayor arraigo es más fácil escaparse. Escaparse sale caro. Vivir en efectivo fugado es caro. Entonces, el tipo que no tiene un peso donde caerse muerto, es difícil que se te pueda escapar, porque salvo que se vaya a dedo, no te va. Pero el tipo que está podrido en plata, se toma un avión y no lo viste nunca más. Yo, prófugos de la justicia de mi juzgado, tenía 2 que lograron la prescripción de la causa. Uno, hija de una médica muy conocida en mi ciudad, que colaboraron todos para escaparlo y que se fuera a Brasil, y nunca lo pudimos traer. Pero tenía mucho dinero para esto. Los otros muertos los encontrás a la semana, a las 2 semanas, en Navidad, en la casa del madre, en la casa de la madre, en la casa de la novia, y poca cosa más. Es difícil escaparse cuando no tenés dinero. Entonces esto del arraigo es una idea quizás de otra época que hoy no estaría funcionando así, o en la práctica no funciona así. Esto es lo básico para pedir prisión preventiva, para defender prisión preventiva. Si después, en base a las preguntas de ustedes, podemos profundizar algunos temas. El otro gran área que tienen casi todos los códigos modernos es que para pedir prisión preventiva, para defender la prisión preventiva, lo que uno necesita es demostrar que esta es la única medida cautelar que puede lograr eliminar el riesgo de fuga o de entorpecimiento. Si hay alguna otra medida menos gravosa que puede lograr evitar estos peligros, se debería aplicar esa. Entonces, de vuelta, la Fiscalía en general salta derecho de nada a prisión preventiva, depende del fiscal que le toque, cuanto más joven, más prisión preventiva pide, cuanto más grande tiene más experiencia de vida y sabe merituar mejor las causas. Esto también hay partes sociológicas que uno no la ve. Fiscal joven pide más prisión preventiva, fiscal viejo pide menos. Causa que cae un viernes es más fácil que te lo deje el libro que causa que cae un jueves, porque el viernes hay que trabajar el domingo y nadie quiere trabajar el domingo, entonces te lo largan. La gente cuando come se pone contenta y entonces tiende a ver la causa de mejor humor que cuando está de mal humor. Hay intangibles que afectan a veces la apreciación de la causa, que a ustedes les parece que no, pero funcionan así. Yo para litigar abreviados con una fiscal, con la que nos conocemos mucho, litigo con ella después del desayuno y antes que se vuelva loca a la mañana.
y en ese momento litigás los mejores abreviados, por lo menos los más parejos. A veces sacás mejores en otro momento porque la agarrás ocupada y a veces te ofrece unas cosas de mierda porque está enojada a media mañana. En ese momento uno sabe que puede litigar o puede discutir con bases razonables. Pero bueno, las alternativas a la prisión preventiva. Y acá, si bien los códigos tienen un catálogo de medidas alternativas, siempre es una lista de ejemplos, no es una lista cerrada. Entonces, para la defensa, cuando la fiscalía pide sí o sí prisión preventiva, la imaginación es el límite. Y a veces ser imaginativo y darle al fiscal, al juez, una válvula de escape a la prisión preventiva que sea racional, que le permitan no aplicarlo, es importante porque les puede dar alternativas, ¿sí? Ofrecer que su defendido se mude a la ciudad del lado, tobilleras electrónicas, presentaciones mensuales, semanales, quincenales, diarias en determinado lugar, obligación, especie de toque de queda, pasar por la comisaría antes y después del trabajo, rondines a la víctima en determinados momentos, no sé, hay 1000 alternativas. Acá cada caso se les puede plantear distintas ideas a ustedes de alternativas concretas para ese caso. Pero lo cierto es que si no litigás alternativa y solamente litigás prisión preventiva, es chance, es tirar la moneda al aire. A veces, antes, cuando te arrancan por la prisión preventiva, si vos empezás a litigar medidas alternativas, la fiscalía tiene que empezar a defenderse de por qué esa medida y no otra. Y recién uno va tanteando y se da cuenta cuando el juez va diciendo, no, bueno, te acepto o no te acepta estas medidas, cuáles son las razones por las cuales después va a aprobar o no la prisión preventiva. Entonces, es una muestra también para ustedes de cuál es el estado mental que tiene el juez que les toca ese día para ver si les va a aceptar o no la prisión preventiva a la fiscalía o a la defensa si está aceptando o no sus argumentos. Porque vos podés decirle, no, bueno, prisión preventiva no, presentaciones, y del otro lado la fiscalía te dice que sí o que no, y el juez te puede rechazar eso, pero cuando te va dando argumentos de por qué te rechaza esa alternativa, te van dando pistas de cuál es el fundamento que va a usar después para conceder o denegar la prisión preventiva. Y en base a eso uno va ajustando la litigación durante la propia audiencia de cómo estás. Formas concretas a veces para mostrar que la prisión preventiva es muy dañina, es mostrar cuál es la afectación concreta que le produce al imputado la prisión preventiva. Pierde su trabajo, entonces vos te aparecés con el empleador, que puede dar fe que tiene trabajo. Entonces vos podés cambiar una prisión preventiva por una detención domiciliaria con autorización a trabajar, que es mucho menos grave. La panacea para el defensor, lo mejor que les puede pasar a ustedes es una medida cautelar que se cuente procesalmente como prisión preventiva, como puede ser una detención domiciliaria nocturna, pero que le permita tener vida al imputado. Las detenciones domiciliarias con salidas laborales son geniales, porque te cuenta como prisión preventiva. Entonces, si después te lo condena, ese tiempo ya lo tenés cumplido. Si vos querés discutir razonabilidad de la prisión preventiva, ya tenés tiempo cumplido. Entonces le decís, mire, ya esta medida cautelar duró más tiempo que el mínimo necesario. Pero a la vez la persona puede seguir haciendo su vida con cierta normalidad. Esto es importante porque en casi todas las legislaciones modernas también hay un límite estricto a la prisión preventiva de cuánto puede durar. Y en general te dicen, bueno, puede durar un año y medio. Pero ustedes tienen legislación supra-argentina, digamos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido límites también bastante claros para la prisión preventiva. Entonces, por ejemplo, si se cumple el mínimo de la persona estando en prisión preventiva, usted puede pedir la excarcelación diciendo, bueno, ya cumplió el mínimo del delito. Cualquier cosa que sobresea esto es una pena anticipada porque ya le estamos dando más del mínimo. Cumplió 8 meses en prisión preventiva, una causa que podría tener en principio o potencialmente la libertad condicional a los 8 meses, y miren, los carcelo porque ya estaría en condiciones de libertad condicional. Son otras formas entonces de usar ese tiempo, que en definitiva lo tienen de alguna forma. Por eso la posibilidad de tener una detención domiciliaria, que cuente como preventiva,
les cierra por todos lados en esta lógica cuando no pueden escaparle a la preventiva. Nada, me gustaría más que nada escuchar a ustedes, porque si no les termino dando una clase teórica de preventiva, y un taller de litigación que se supone que debería ser más práctica. Yo había pensado en algunos casos para que simularan, pero me dijeron que recién habían empezado y que todavía los iba a echar demasiado rápido a la parrilla. Sepan que a mis alumnos los tiro al agua el primer día, pero bueno, no son los míos, son los de Carly, no le puedo hacer esto. Pero me gustaría escucharlo a ustedes, a ver qué dudas tienen, si alguno ha visto alguna audiencia de prisión preventiva, qué cosas han visto, qué les llama la atención. Nada, A mí me gustaría consultarle en torno a esa suerte de contradicción que se puede llegar a generar si nosotros como litigante pretendemos plantear ambos riesgos procesales. ¿Es así en todos los casos necesariamente? ¿Cómo? Discúlpame eso, me distraje con... Si planteo ambos riesgos procesales, es decir, obstrucción a la verdad, como también peligro de fuga. Todos los manuales dicen que no debes plantear los dos riesgos procesales porque parecerían ser incompatibles entre sí. El que se escapa no molesta, y el que molesta está acá, entonces no se escapa. Ahora, los jueces y los fiscales te aplican los dos. Y en algunas situaciones vos decís, miren, esto no daría. No, bueno, pero es que mientras no se va, lo molesta. Entonces, termina siendo circular. O sea que a pesar de que yo tenga elementos para demostrar ambos... Si estás en un concurso de litigación, te va a ir mal si aplicás los dos riesgos. Pero esas son las reglas del concurso. En la vida real, si sos fiscal, vas con los dos. Si sos defensor, le planteás que es ridículo que vaya con los dos y tratás de demostrar lo ilógico del planteo de la fiscalía por ese lado. Y los jueces, de acuerdo a cuán consustanciados están con litigación y como los jueces más nuevos te van a aceptar esta idea, los más viejos te van a decir, pueden estar los dos peligros sin problema. O sea que para pasarlo en limpio me marcaría yo en el que más elementos tengo para sustentar. Sí, a ver, siempre. Perfecto. Vos arrancás por el peligro más fuerte y decís, bueno, pero puedo tener el otro, digamos, ya te digo, si sos fiscal, a veces plantean el otro. En mi zona hay muchos trabajadores golondrinas que vienen de Tucumán a la cosecha, entonces en esos siempre hay peligro de fuga, porque podrían volver a Tucumán, porque están, digamos, si hay algún tucumano en esta época en la zona es porque ya perdió el colectivo de vuelta, porque ya no hay más fruta que levantar. Entonces digo decir, mirá, te digo de fuga, nada, está acá, está trabajando acá, esperemos la nueva cosecha y cuando llegue la nueva cosecha a lo mejor se nos escapa, pero por ahora no tiene plata para nada. Y entonces los fiscales te ponen eso y te ponen el entorpecimiento porque como no tiene otra cosa que hacer y no tiene trabajo, se quedan molestando en la casa. Que también es cierto, ¿no? Tengo algunos que son particulares en ese punto. Perfecto, gracias. Si di una clase de prisión preventiva en 30 minutos, me felicitan todos los compañeros de cátedra, así que... ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo también tengo una consulta. Lo mío va por el lado del tema de la prueba, o sea, descartando que no hay que probar cuestiones que después se tienen que probar en el juicio. Me parece, o sea, tengo una duda respecto a qué cuestiones sí podrían llegar a poder plantearse en la audiencia en medidas cautelares. Por ejemplo, en el caso de que la Fiscalía pida, en el momento de acreditar la materialidad del hecho, diga que mi acusado, por ejemplo, estaba en el lugar, yo podría alegar que tengo una declaración de un testigo diciendo que no estaba en ese momento en el lugar. ¿En ese momento lo podría plantear o sería...? Todo, Franco, a ver, esperá. Vamos por parte. Donde no podés hacer mucha prueba es en la audiencia de control. Pero entre la etapa previa, entre la formulación de cargos y el control, ahí hay audiencias que son de prueba pura y dura. Yo mañana tengo una audiencia por una inimputabilidad de un 34. Voy con la perito y el fiscal va a llevar otro perito y nos vamos a matar frente al juez. Porque le tenés que dar ahí el juez necesita certeza positiva de que el tipo es inimputable, entonces en esta instancia presentamos peritos.
yo si tengo un testigo de descargo, digamos, que dice, no, mire, este tipo estaba en otro lado, lo siento, a ver, si yo ya sé que la fiscal, este es el problema, es qué capacidad tenés de generar esa prueba, a veces con tiempo bastante escaso, pero llevo los testigos ahí. El otro día teníamos una causa donde el tipo no se tenía que presentar toda la semana, se faltó una semana entera, y traje certificados médicos, traje a la madre que estaba ahí, uno que me acuerdo una vez con COVID, le llevé los certificados de COVID, y salió el médico por video, por el Zoom, indicando las razones por las cuales el tipo no se había podido presentar, porque estaba básicamente aislado. Entonces, en esa instancia puedes llevar toda la prueba que vos quieras. En general hay un principio de buena fe, donde vos no producís pruebas, sino que enunciás el contenido y decís qué dicen los testigos. Pero en esto suponete la materialidad del hecho. Les cuento una audiencia que tuvimos hace un tiempito. Hay un hecho de un robo a mano armada. La fiscal le imputa a una chica que habría, junto con su pareja, tomaron una caja de herramientas de un camión, eran unos tipos de aguas, el servicio de aguas que estaban haciendo el zanjeo, salen y les dicen, no, mira, acá no, devuelvan esto, el novio de esta chica, pues la pareja muestra un arma, salen caminando, los persiguen con uno de esos camiones de zanjeo, así que imagínense la velocidad de la persecución, que era bastante particular de hecho, se los cruza, el chico le muestra un arma, se meten en una casa, terminan deteniendo a la chica. El hecho más o menos así, y era coautora del delito de robo con arma, cuya actitud para el disparo no pudo ser acreditada. Nosotros teníamos la declaración de los testigos ahí en el expediente, y la fiscal, los testigos, los tres robados, decían cosas parecidas, pero en algunos puntos eran diferentes. Entonces, la discusión era, no, mire, este hecho no fue así. El testigo blanco dice que esto no pasó, el testigo negro, pero sobre todo los testigos decían que la chica había estado parada al lado del novio mientras el novio realizaba las acciones. Entonces, la discusión fue una causa que yo en realidad estaba prestado, básicamente había ido de público porque quería hablar con la fiscal, la causa, la defensora era una colega, y como estaban en audiencia me siento con la otra defensora, y cuando me preguntan qué estaba así, yo levanto la mano y digo, codefensor. Entonces pasa la audiencia, y mientras estábamos en la audiencia, yo levanto la mano y digo, mire, déjeme que recapitulemos la prueba. El testigo 1 dice que la chica estaba para la edad. El 2 dice que el que toma esto es el novio. El 3 dice que el que exhibe el arma es el novio. Después los persiguen y el que profiere las amenazas es el novio. Y cuando la detienen, el novio muestra un arma y se escapa, y la chica se quedó parada ahí. No hay coautoría. De la prueba que me están presentando, lo que hay es una persona que estaba al lado del novio, y una persona que ha elegido muy mal al novio, pero no hay autoría en el robo porque ella no hizo nada. Entonces la fiscal le empieza a decir, no, bueno, pero habría amenazado a los otros. Entonces, mientras estábamos ahí, yo había buscado en Facebook la foto de uno de los muchachos de agua, que medía más o menos como 2 metros y era del ancho de una puerta, y la mía era una pobre piba drogadicta que nada. Entonces, proyecto la foto sobre el televisor y digo, miren, esta es la persona, está parada al lado del camión de agua, no hay duda que este era una de las víctimas. Dice, es difícil ver esto que esté intimidado con mi defendido. Y de hecho le rechazaron la formulación de cargo. Pero trabajando eso, la prueba que teníamos ahí, hay veces que podés trabajar otra, hay veces que ya te digo, podés llevar testigos, podés llevar otra cosa. En una causa que acá en mi ciudad fue relativamente conocida en un momento, había sido un piquete que habían hecho unos trabajadores frente a una planta y no habían dejado entrar unas mercaderías, había una acusación de perturbación de la propiedad, una serie de hechos. La prueba, había un periodista
cubriendo la audiencia. Yo le pregunté al periodista si había estado, porque es un periodista gráfico que siempre saca fotos. Yo sabía que había fotos de él en el diario. Me dice, sí, estuve, dice, si querés te muestro la foto del día, me da la clave de acceso, ellos tienen un banco de fotos del diario, vimos la foto y digo, y esto era 10 minutos antes de la audiencia, y lo cité como testigo en esa misma audiencia. Y se sentó, me acreditó unas fotos que estaban ahí, que demostraban que no era cierto de lo que le estaba imputando, una causa más con querella privada. Que no era cierto lo de querella, rechazaron la formulación de cargos. Podés hacer mucha prueba. A veces la prueba es solamente denunciarla, decirle yo tengo un testigo que dice esto, yo tengo un testigo que dice el otro. El tema ahí es qué control de la prueba tiene la contraparte. Y de eso podés discutir un montón. Ya te digo, ahí tenés que ser suficientemente afilado para darte cuenta que te están metiendo el perro del otro lado. La fiscalía es típica, dice, tengo como prueba para sustentar el hecho la notificación que se hizo Foja 21 al imputado. Entonces, si vos te tomaste el trabajo de ver el expediente, levantás la mano y decís, mire, la notificación que dice que es prueba, es una notificación que no lo encontraron en la casa. Eso no es nada. No, bueno, es una notificación, dice la fiscal. Yo a esa fiscal la conozco, que me mete todo, hasta los ganchitos del expediente como prueba. Entonces, sobre eso vas discutiéndole prueba por prueba y le quitas credibilidad a la postura de la fiscalía. Ahí hablando de la fiscalía, tengo una duda también. Porque, digamos, no sé cómo sería la pregunta, pero ¿en qué caso podría o valdría la pena plantear, por ejemplo, el rechazo a algo que no me planteó la acusación? Si vos como defensa, no sé, la acusación no pidió tal cosa, pero yo le planteo igual el rechazo de forma adelantada. ¿Vale la pena en algún caso? Ahora no se me ocurre ningún A ver, ejemplo, regla principal, no avive giles. Yo no estoy diciendo que la fiscalía son giles. Se los digo en serio, pero no en esta charla. No los avive, porque a veces vos decís, rechace el eso y el tipo te lo pide ahí, le tiraste la pelota, le diste el centro. Me parece que en general no, anticiparte a eso, no. Sí, suponete cuando vos decís, rechazo la prisión preventiva, pero también rechazo esta medida, esta medida, esta medida, porque la adecuada es esta otra, ¿sí? Y justificar eso. A veces en eso, sí, decís, a veces hay que jugar a las cartas. Si vos sabés que el juez le está por rechazar la prisión preventiva, pero alguna medida te va a dar, tirale un salvavidas para que te dé la más baja que vos puedas, pero guardate algo en el medio por las dudas. ¿Sí? Entonces vos ahí sí podés tirar como anticipándote alguna, diciendo yo rechazo esto, y vos sabés que la fiscalía va a picar y te va a pedir esa, que no te va a dar más baja, pero te puede dar una en el medio. Pero es difícil decirte en qué momento lo haces y que no, depende mucho de las pruebas, depende del juez que te toque, depende del fiscal que tengas del otro lado. Hay fiscales que son más rápidos para litigar, otros que no. Es un arte eso, te diría. A veces estás ahí y ves, no sé, es el instinto goleador, porque tengo puesto el Real Madrid y el partido ahora, de fondo, ¿viste? A veces ves y te la dejan picando y bueno, me da para hacer el gol. Y a veces los fiscales no se dan cuenta y te dejan esos flecos. Y si sos fiscal tenés que estar atento a no regalarle cosas a la defensa. A veces, vamos, como defensor uno tiene la piel gruesa porque te pegan 9 cada 10 veces, te pegan, ¿viste? No sabés por qué, pero te pegan igual. Pero a veces la fiscalía te hace regalos y ese día decís gracias, pasás a cobrar. Pero sobre todo en esto, volviendo a la idea principal de la prueba, podés generar prueba ese día. Traerle en un delito tonto donde el tipo es único sostén familiar y que vos tengas un trabajo que podés probar y una madre que esté llorando en la grada, paga. ¿Sí? Que el juez le diga, mira, te voy a dejar preso por una boludez, y que esté la señora llorando ahí, y vos le das agua porque se está deshidratando, no porque necesite nada, es importante. Esos inmateriales funcionan con los jueces, parece que no, pero funcionan.
A mí me gustaría preguntarle si podría marcar todo esto que viene comentando en algún momento concreto de discusión en los que se divide la audiencia de medidas cautelares, o si fue hablando de varios de ellos. A ver, en general, por ejemplo, la fiscalía te describe un hecho correctamente, pero vos sabés que no tiene prueba para sustentar el hecho. Entonces, en una dinámica normal en las audiencias donde estamos nosotros, en nuestra zona, pero en general en las audiencias que tienen este esquema de formulación de cargos, ahí el juez te mira y dice, bueno, ¿tiene alguna objeción al hecho? Si vos decís que no, está por formulado los cargos y después sigue la discusión de medidas cautelares. Si vos sabés que para discutir el hecho necesitas la prueba, decís, mire, yo todavía no me voy a expedir, voy a dejar que la fiscalía describa cuál prueba tiene, y una vez que describa la prueba, yo me voy a poner en forma fundada este hecho, porque va a ver que la prueba no sustenta esta calificación, la prueba muestra que el hecho fue distinto, etc. Entonces, te reservas esa discusión. Si el fiscal sabe que va a pedir prisión preventiva, muchas veces va a decir, o si trabajás de fiscal, va a decir, mire, este es el hecho, ahora voy a relatar la prueba, permítame ser más extenso respecto a la prueba, porque voy a relatar la prueba que además va a fundar después el pedido de medidas cautelares. Entonces, en vez de detallar la prueba, la detalla, la relación entre sí, demuestra por qué la teoría del caso la fiscalía es firme, y ahí te pide y después te pide la prisión preventiva. Entonces, vos vas litigando conforme te van surgiendo las cosas. Lo importante, estés del lado que estés, es que si el juez toma una resolución, es después difícil volver para atrás de esa resolución. Entonces, si el fiscal te pregunta, ¿tenés alguna objeción sobre el hecho? Y le decís que no, chao, te lo da por formulado y sigue. Entonces después volver para atrás, si bien la audiencia no tiene una formalidad, algunos jueces le frega un poco, entonces te pueden hacer un feo. Es más vale anticipar de que ahí que vos vas a seguir sobre ese punto más adelante, y que después no te cierre la discusión en ese momento. Claro, eso justamente le iba a preguntar, frente al acaecimiento de nuevos hechos, si se puede volver a rebatir puntos ya discutidos en un momento con anterioridad. En principio la audiencia es suficientemente flexible hasta que no se cierre, vos podrías volver para atrás. No hay formas sacramentales, por lo menos en los códigos nuestros, que te digan esto es así, esto es así, esto es así, ya está, no puedo volver para atrás en la audiencia. Sobre todo cuando hay una relación entre el hecho y la prueba que vos puedas discutirlo. Sobre todo cuando hay alguna prueba, o vos podés plantear, si tenés causales para pedir la nulidad de alguna prueba que después afecta todo el hecho, bueno, anticipá lo que vos vas a discutir eso para que no te cierren. Esto es también para que el juez sepa, no le escondas cosas al juez. No. En general no ganás nada escondiendo. Yo a la fiscalía, digamos, te doy un ejemplo, la fiscal sabe que yo en una causa que es de delito complejo, que ella había pedido, que como es delito complejo, se duplican los plazos procesales, puede tener a la gente preventiva más tiempo, yo le avisé esta semana que la semana que viene se la voy a discutir. No le cambia nada a mí ni me cambia nada a ella. Es más, mejoramos los argumentos los dos. Yo creo que los elementos que tengo no van a cambiar y ella ya no puede agregar nuevos elementos como para decir que ahora es compleja cuando la causa nunca lo fue. Había una posibilidad que lo fuera, pero nunca lo fue, y al día de hoy ya está, ya no hay elementos para eso. Y eso es una decisión revisable para nuestro código, entonces yo ya lo hablé en forma informal y estamos ahí. A ver, esto como regla general, ustedes defienden intereses particulares, cada parte defiende el suyo. En la audiencia tenés que matar con el otro lado. Termina la audiencia y hay que separar la discusión de la audiencia y la discusión con las personas. Si ustedes lo pueden lograr, puede tener una vida bastante sana de litigio, fiscales, defensores, jueces, a pesar de que te mate. No sé, yo el otro día le llevé media docena de huevos a mi juez, a uno que siempre litigió, para decirle, tomá, si te cayeron, en ningún lado no los tenés. Me calentó. Después ya está, lo llevamos bien. Había terminado muy caliente la audiencia y me fui a comprar a la verdulería de 2 cuadras de tribunal y se lo llevé. No nos hablamos por 2 semanas, ahora ya nos hablamos de vuelta. Bueno, son gajes del oficio.
Y también coadyuvaría de alguna forma a que el juez tenga la posibilidad de tomar decisiones de mayor calidad, ¿verdad? A ver, si vos cuanto mejor litigues, mejor información le des al juez, mejor. También, a veces, hay una frase de los Lelutier que es: ante la duda, confunden. Entonces, yo la uso mucho. Mire, la fiscalía la está tratando de confundir, doctor. De hecho, es más sencillo. No es tan compleja esto. Si ustedes tienen, eso como regla general para todos los litigios, hay un principio de filosofía que se llama la navaja de Occam. La solución más sencilla probablemente es la cierta. Cuanto más fácil sea la solución que le das al otro lado al caso, les muestre que es menos complejo de lo que el otro lado está viendo, es más posibilidad que te den la razón. Entonces, no, litigar, pero también ser claro en los planteos que vos estás haciendo. No, tenés una vida feliz en tribunales, ¿sí? Perfecto. Yo justo, perdón. Sí, Agustín. Yo justo le quería preguntar, por ahí no tiene mucho, o sea, sí tiene que ver, pero no sé si me va a poder dar una respuesta muy clara. Mi pregunta es, si influye el hecho de que la fiscalía sea un organismo y que como que lleve a cabo muchas causas. Yo entiendo que, ponele, cuando a nosotros, ponele como abogada defensora, de una parte, yo creo que el estudio va a ser más exhaustivo, entiendo, ¿no? Que por ahí una fiscalía que tiene un montón de casos. Esa es mi pregunta en el sentido de, por eso es que usted informa que va a ir a litigar y le dice, che, voy a ir por este lado. No sé, es una pregunta. No, a ver, a mí me parece que sorprender la parte contraria cuando las cartas están echadas, no. En general no tiene sentido. Prefiero jugar limpio, te permite tener más acuerdos. Esto es como una vieja propaganda del Carrefour. No me interesa que vengas, me interesa que vuelvas. A lo mejor vos le podés ganar por goleada a la fiscalía un día. Pero después la fiscalía te ofrece acuerdos abreviados de mierda y perdés todo el resto de los días. Porque se te calentó, porque... Entonces, poder tener una relación fluida con la contraparte, donde no te escondes las cosas, donde no hay agachadas, es positivo para un litigio que vas a tener todos los días. Ya te digo, yo este año me toca litigar con 2 fiscales y en general me toca 2 jueces posibles. Entonces somos un club que a la larga termina siendo chiquito, tenés muchas causas ahí. Ojo, yo si me permite compartir pantalla, te muestro lo que es mi agenda y va a ver que tengo un delirio. Hoy pasé de una audiencia de insanía a una causa de... La segunda fue una preventiva, porque se había robado, una formulación de cargo del tipo que se había robado una chiva, y lo que vamos a hacer ahí es pagarle la chiva y que se archive una causa. La tercera fue un control de acusación, que el tipo está desaparecido, entonces discutimos rebeldía, y la última fue un control de acusación por violencia de género, de un tipo con antecedentes, y una esposa que aspira hasta la línea de la calle, y con denuncias cruzadas de 30-40 en los dos. Entonces te tenés que ir poniendo y sacándote el chip todo el rato de una situación en la otra. Y a veces vos decís, ¿en qué audiencia estoy? No, das argumentos y decís, estos argumentos eran para esta audiencia, para aquella, te distraes. Sobre todo cuando estás las audiencias por Zoom tienen la virtualidad que vos podés hacer esto, pero también haces multitasking, te entran los mensajes de WhatsApp, yo lo estoy viendo a ustedes y quizás estoy viendo los mensajes de WhatsApp por atrás, y nada. Entonces, no es que nosotros, por lo menos en la defensa pública, tenemos tanto tiempo. Si una defensa privada le puede dedicar muchísimo más tiempo a una causa, así la cobra. ¿Sí? Tenés que tener cliente que te pague tu tiempo. Somos caros los penalistas. El problema del penalista es que te cobra al principio. En civil te cobran al final. En el penal hay que cobrar al principio porque tenés el riesgo de que el tipo vaya preso y ya no te pague. Entonces, hay un arte muy particular en el abogado penalista que es
ver al tipo cuando entra en tu oficina y calcular internamente cuánto le vas a cobrar que sea lo suficientemente caro para que te pague los costos, pero que no ahuyente a tu cliente y que se vaya con otro defensor. Es una cosa difícil. Después lograr que te lo pague además. Pero bueno, pero no es un problema, digamos, ya te digo, me parece que litigar limpio, que sepan los tribunales que litigar limpio es importante. Sobre todo porque siempre a los defensores se nos dicen que ocultamos cosas, pero la fiscalía también oculta mis cosas. Entonces, si vos te das cuenta que te están haciendo trampa, hacérselo ver al juez con delicadeza sobre todo si es algo que no te afecta, si te afecta el caso, saltá con el cuchillo a la yugular. Si no te va a afectar el caso, pero que la fiscal, digamos, que la parte contraria, que el juez se den cuenta, que vos te diste cuenta que te están metiendo el perro, que queden descubiertos, también muestra de que, miren, no son las blancas palomitas los fiscales, que también tienen intereses, también les interesa poner gente presa, también a veces piden poner presa gente por cosas muy banales, y es importante que los jueces lo vean, porque entonces después te toman tu argumento con mayor credibilidad. Por ejemplo, yo tengo un buen récord, a mí ninguno me rompió la tobillera hasta ahora. También porque no se la pido a cualquiera. Entonces al principio me decían rompió las tobilleras, yo dije, miren, de los míos hace 2 años que ninguno rompe ninguna. Si yo digo que va a tener una tobillera y que hacemos una buena selección, y yo no se las pido a todo el mundo, y ya saben que no se las pido a todo el mundo, muchas veces me la dan por eso también. O ahora me la dan porque ya generé una credibilidad sobre eso. Sí, otra cosa que quería plantear, cuando habla de relación fluida entre las partes, también podría de alguna forma estar queriéndonos dar como referencia a esa suerte de punto medio que en algún sentido, quizás en algunos casos tenemos que tratar de intentar llegar me refiero a tratar de no necesariamente litigar al todo o nada, sino buscar ese punto medio, cosa de que la cautelar que intentemos plantear no sea otorgada. No, Enzo, a ver, espera. Yo te voy a dar un ejemplo tonto. Yo ahora por unas cuestiones de subrogancia, estuve viajando a una ciudad que está a 60 kilómetros de la mía durante 2 años. Yo ahora ya volví a mi lugar natural, pero como tengo muchas causas en otra ciudad, voy 2 veces por semana. O 3, depende de las necesidades. Yo había ido un miércoles, había visto una causa, el jueves tenía un juicio, hice el juicio, y el miércoles cuando me mostraron la causa, me dijeron, no, bueno, esto está ahí. Pero el jueves pidieron una audiencia urgente que me la pusieron un viernes a las 2 de la tarde. Yo además ese día viajaba, me tenía que ir a Buenos Aires. Entonces, eso te pone de muy mal humor, y esa audiencia que debería haber durado media hora, digamos, podría haber logrado lo mismo en media hora, pero me enojé con la fiscal y se le hice durar 2 horas y media, le litigué desde que empezamos hasta que nos fuimos. Me dieron la razón en el 90% de las cosas de esa causa. Yo sabía que el otro 10% podía ser tío bajado a la tierra, que me iban a decir que no. Pero le litigué todo. Y se lo dije antes, esto es trampa. Yo vi la causa por arriba porque me notifiqué de que iba a ser defensor, en una causa para que aceptarte una cámara GESEL, y resulta que el tipo estaba ya identificado, que ustedes me iban a pedir la exclusión del lugar al día siguiente, que yo ahora tengo que hacer con 2 huevos duros y 2 palillos una fiesta para 40, y un lío. Entonces, eso es lo que yo digo que es trampa, que es malas relaciones entre las partes. Yo ayer entrevisté el lunes entrevisté, perdón, martes, ayer entrevisté a una chica, fui a la fiscalía y le devuelvo el legajo y le digo, yo voy a pedir estas pruebas. Y hoy me pidieron el control de acusación. Entonces lo llamo al fiscal y le digo, che, yo ayer les dije que iba a pedir pruebas, y hoy me meten el control. Es de mala onda, nos vamos a tener que poner a litigar de que yo en realidad tengo plazo para hacer estas pruebas. Me dijo, no, mira, disculpame, fue uno de mis empleados. Esto te pasa. Yo lo que te digo es tener buenas relaciones fuera de lo que es profesional, donde si vos tenés que decir blanco es blanco y si el otro tiene que decir es negro, no hacer personales tus peleas, las peleas que vos tenés por defendiendo los intereses de la parte que te toque representar, que trasciendan
la representación de la parte incluya al funcionario que tenés del lado de enfrente, sea un fiscal o sea un defensor. Porque ahí ya se mezclan un montonazo de otras cosas. Ser leal me parece que es poder tener una relación con el del otro lado, con el que te puedas tomar un café, salvando que cada uno mantiene intereses contrarios, pero que muchas veces van a tener que coordinarse en algún punto. En prisión preventiva, no, si te la pide la fiscalía vos te vas a resistir, pero después, se resuelva lo que se resuelva, eso no termina ahí el expediente. Entonces, vos sabés que va a tener una discusión para modificación de medidas cautelares, la prórroga de la medida cautelar, o la prueba que te falta, o la otra. Entonces, a veces perdiste una batalla, pero tenés que tener el objetivo final tuyo, que es cómo va a terminar este juicio más adelante, más en claro, y ver cómo está. Esto que yo les decía, si yo ya sé, a ver, causa de violencia de género, que es una condena hoy, dentro de una semana, dentro de un mes o dentro de un año, porque va a ser una condena sí o sí, que vos ves que toda la prueba desde el día 1 es claro el hecho, que no hay discusión. Entonces ahí, ya te digo, vos podés discutir la prisión preventiva, pero también si no podés discutir alternativas, porque vos sabés que esa causa que va a terminar en condena va a ser una condena de menos de 3 años, entonces si vos ya lo tuviste 8 meses adentro, después incluso podés pedir el archivo, digamos, podés discutir con la fiscalía el archivo definitivo de la causa porque se da por cumplida la pena con prisión preventiva. Y a veces hasta se termina ahí la causa. Entonces, a esto iba en tener una buena relación con el otro lado. También es cierto que si en el medio de la audiencia lo mirás del otro lado y decís, mira, vos sos un pelotudo, se terminó la audiencia, ¿viste? Ahí ya te va a sancionar el juez, se hace un cuarto intermedio, pero cuando venís, estamos todos con un ánimo distinto. Se puede decir que es un pelotudo con una sonrisa de otra forma y seguir litigando durante toda la audiencia. Claro, yo lo llevo por el lado de plantear quizás una cautelar que en algún punto, por decirlo de una forma, deje conforme a la contraparte, cuanto más pudiendo pedir algo, una cautelar más gravosa. Bueno, ¿no? sí, hay veces, a ver, eso sí, porque ahí a veces no te va a litigar. Yo tuve la suerte de estudiar en España y tenía un profesor de impuestos que nos decía la última peseta es para el fisco. No es que vos no puedas evitar de pagar todos los impuestos, a lo mejor hay una forma jurídica de hacerlo, pero si no le pagás nada, te van a revisar más. Si vos aceptás alguna, y esto lo hablás con tu defendido, le das una válvula de escape a la fiscalía y sobre todo al juez, te van a tomar esa válvula de escape. A lo mejor vos podrías discutir que sea nada, incluso podrías ganar que sea nada, pero es más fácil litigio esta audiencia si vos le das una vía de escape. Claro, eso precisamente me refería, Sí, claro. sí. No se escucha, Nicolás. Creo que Nicolás está tratando de hablar, no se te escucha. Bien, Nicolás. Sí. No. No, no se escucha. No sé si, Nicolás, querés escribir en el chat la pregunta que tengas. Ahí está escribiendo Nicolás. Bueno, el Zoom es maravilloso, he hecho audiencias desde el auto, desde la cárcel, desde todos lados. Esto que litigaba a 60 kilómetros de mi ciudad, muchas veces era frenar en la ruta con buena señal de 4G, hacer la audiencia y seguir. A ver, leo ahí lo que está escribiendo Nicolás. Dice, haciendo mención a lo que decían los chicos, es mantener una buena relación con Fiscalía y el juez. Sí, a ver, esto es esencial. A ver, uno se tiene que llevar bien con el juez. Llévense mejor con los empleados del juez, con los empleados de la fiscalía. Una cosa que me dijo mi papá, por esta casualidad de la vida, fui jefe desde muy chico. Y
Y él me dijo, las secretarias dominan el mundo. Una secretaria que te llevas bien, te hace pasar primero, no te demora afuera, tu expediente pasa más rápido. Y es así. Y sobre todo en un sistema donde los funcionarios litigamos mucho, estamos mucho tiempo en audiencia, la investigación efectiva la llevan los pinches de la fiscalía. Entonces, hay veces tenés que ir a saber quién es el pinche de la fiscalía, ir a litigar, a charlar con ellos, a ganarte la buena voluntad de ellos, porque ellos después te compran la buena voluntad del funcionario de arriba. Eso es litigación estratégica también. Ahí Nicolás seguía escribiendo, decía, ¿no? Siguiendo Sí, con esto que hablaba, no intentar ganar por entorpecer la causa, más si estamos llenos de causas. Sé sí, que sí, los jueces esto. responden no solo a buenas intenciones, sino también a buena litigación. Nicolás, ¿vos trabajás en una fiscalía? ¿Trabajás en la justicia? Pero bueno, sí, pasa esto. Si vos tenés vos podés ser un litigante que se pelee mucho, pero litigar con buen humor, con buena onda, y los jueces te aprecian eso. ¿Sí? Y además, ¿viste? Los jueces, sobre todo los jueces que siempre resuelven la misma máquina de hacer chorizos, cuando les llevas planteos novedosos, cosas distintas, también les gusta porque es un desafío profesional también para ellos. Poner en brete al juez con algunas cuestiones es importante porque, sobre todo en este sistema donde vos, bueno, por lo menos en nuestro sistema, donde resuelven directamente en la misma audiencia en forma oral, si vos le explicás, viste, una ruta alternativa, vos sabés que este juez piensa normalmente que esto es blanco. Es difícil que te diga negro, pero si vos le das una ruta para que te diga gris oscuro, y a veces te la compra. Pero tenés que ser claro, tenés que plantearle las cosas correctamente y darle una vía de interpretar los hechos que tiene adelante que sea sencilla. Esto que yo le decía a la navaja de Ockham. Miren, es más fácil mi explicación que la que le está dando la fiscalía. Y te compran eso, ¿eh? Sí, sí, a ver, el ego de los penalistas es gigante. Esto. Y sobre todo de algunos que son Dios bajado a la tierra. O lo mismo que algunos jueces, ojo. No. Yo que estuve de todos los lados del mostrador, he visto cada cosa rara que Dios me libre. Una cosa que a mí me divierte mucho es, yo sé que hay un juez que enseña una cosa en la facultad y falla otra en los estrados. Entonces le digo, doctor, como dicen sus clases, que esto, que aquello, y lo corro con lo que él dice en las clases. Y lo corro mucho. Entonces, es divertido, porque tiene que empezar a recular en chancletas de algunas cosas que incluso escribe en libros y después no las aplica todos los días. Pero esto que dice Nicolás, a veces es preferible ir de punto que ir de banca. Vos anda tranquilo, mostrá que tu caso es más sencillo, no tan otros. Hay veces que igual te agarran unas calenturas importantes y ese día también tenés que demostrar otra. Hay hay veces en este nuevo proceso de litigación hay un poco también de truco. Vos vas y sos como el pavo real, abrís toda la cola, mostrás, decís, mira, tengo todo esto. Que es nada, son, viste, hojitas, pero bueno, vos decís, muestro todo y achicás a la otra parte, y cuando ganaste esa, lo importante es cerrar la causa al día siguiente, porque si se dan cuenta que no tenés nada, te vuelven con más fuerza. Pero está, viste, en mostrar hasta dónde puedes ganar y después dónde vas a acordar con el otro lado. Esto es un tira y afloje siempre con la fiscalía. Hoy en día el 90% de las causas terminan en alguna solución acordada. Entonces, les diría que ustedes tienen que saber litigar, pero aprendan mediación y negociación más que litigación, lo van a usar más. A veces, yo soy profesor de negociación, yo uso más cuestiones de negociación en los casos que otras. Nosotros en Río Negro tenemos, por ejemplo,
la reparación total como forma de aplicar un criterio de oportunidad y que se cierre la causa. Entonces es sentarse y es negociar, no con el fiscal, sino con la víctima, bueno, ¿cuánto es la reparación total para vos de este delito? ¿Cuánto dinero? Y sentarte con tu cliente y decir, mira, con este dinero cerramos y no te quedan antecedentes. Algunos que ya tienen antecedentes, que saben que la pena va a ser efectiva, bueno, es una salida. Y vos cuando se la llevás y ya se la llevás masticada al fiscal, a veces no tiene mucha escapatoria. Sí, a mí en ese sentido me gustaría preguntarle si tendría algún material bibliográfico puntual para recomendarnos, más allá de que ya nos han subido contenido al respecto, pero si nos podría recomendar algún autor en especial. A ver, la línea de Didot son hoy los mejorcitos en litigación. No hay... Hace 10 años yo te hubiera dicho, mira, lee Mayer, era lo mejor que había, o Binder, era lo mejor que había. Hoy no hay manuales o libros que estén orientados a el derecho procesal desde la litigación, lamentablemente. Esto es una discusión que los profesores de derecho procesal estamos teniendo ahora, sobre todo cuando estamos en sistemas nuevos. Entonces, ¿qué te puedo recomendar? La línea de Didot es bastante clara. El libro de Leti Lorenzo sobre litigación en audiencias es bueno. El libro de Moreno Holman de teoría del caso es muy bueno. Hay un librito de interrogatorio directo y uno de contra que tienen muchas técnicas de litigación. Pero después vayan y siéntense a ver audiencias. A veces fíjate cómo están litigando, qué están planteando, y si tienen la oportunidad de después charlar si escucharon algo interesante y pueden charlar con el protagonista y preguntarle por qué dijo, por qué no, te vas a llevar una audiencia, una cuestión práctica que es distinta. Nosotros lo que le enseñamos en la universidad es lo que creemos que es la mejor forma de hacer las cosas. Después cuando van a tribunales es otra. Entonces también tenés que ver cuál es la realidad de los tribunales una vez bajada ahí. Te van a decir la prisión preventiva es excepcional y después encontrás que es menos excepcional del caso. Te van a decir que los peligros hay que probarlos con cosas concretas y después ves que con 2 chauchas te justifican un peligro. Te van a decir que los 2 peligros no los puedes plantear a la vez y después ves que te los plantean los 2 y que los jueces justifican los 2. Entonces, más que nada cuando empiecen a litigar, vean muchas audiencias. Vean cuál es estudien al juez que le va a resolver las causas. Si vos sabés qué tipo de juez tenés adelante, sabés qué tipo de litigación te acepta. Hoy en día, en nuestro sistema están todas grabadas las audiencias, así que es una cosa que uno puede acceder relativamente simple. Y vas viendo audiencias. Entonces vos sabés, yo tengo 5 jueces en mi jurisdicción. Yo sé que Pierroni es un tipo que le puedo plantear ideas locas y las va a tener en cuenta y las va a estudiar porque le encantan las ideas locas. Y en general me va a decir que no, pero si se lo planteo la suficiente cantidad de veces, al final me termina dando la razón. Gadano es una chica que es muy explosiva, entonces hay que ver cuál es el humor que tiene ese día. Y tenés que tardar 10 segundos a ver si está con ganas de tener una audiencia donde te va a escuchar o no te va a escuchar nada. Y si no te va a escuchar nada, más vale plantear tus objeciones y litigarlo después en la impugnación, porque ahí no vas a obtener nada, porque todo lo que digas ese día le cae como el culo y te lo hace ver. Quelín es un juez que antes ponía a todos presos y ahora se ha puesto más un libre pensador. Entonces, no le plantees cosas muy, muy raras porque no te las va a tomar o no te las va a entender, pero si vos le planteás un caso simple y donde obligás a la fiscalía a que te muestre las cartas y que muestre qué está haciendo, es probable que te dé la razón. Después tenés a la doctora González, que es probablemente la más prolija de todas, que se toma todo el tiempo del mundo para escucharte, que es inteligente, entonces algunas cosas que puedes hacer con otros jueces, esta jueza no te lo va a permitir, con una sonrisa te va a frenar, pero tenés que saber que si vos le vas
estrictamente a lo que dice la ley, te lo va a dar. Y bueno, se litiga con eso, pero es qué estilo de litigación tenés que aceptar de acuerdo al que tenés enfrente. Y te pasa también con los fiscales. Yo sé que viene el fiscal Bianchi y va a ser detallista, pero me va a pedir, si ve pasar una línea de un avión en el cielo, va a querer agravar el hecho porque pasó una bomba nuclear por arriba nuestro. Y tira agravante como si fueran caramelos. Entonces lo podés atacar por ese lado porque a veces para forzar una figura legal le mete un montonazo de cosas que lo adornan. Y ya los jueces saben que las adorna para después poder pedir prisión preventiva. Entonces la litigación ahí es desde el hecho y de los agravantes y la prueba de los agravantes para después caer la prisión preventiva. Si viene Lupi, en general es bastante bruto. Si viene Cascallares, es la más prolija de todas, lo mismo que la doctora Villarruel, son muy prolijitas, sobre todo Cascallares, pero se enoja en las audiencias. Entonces tenés que hacerla enojar. Y cuando se enoja, te das cuenta que se enoja porque agarra el escritorio y empieza así a agarrarse, y se pone nerviosa. Y entonces ahí cuando está en ese berenjenal es cuando le podés sacar cosas, la sacás de su eje y le podés ganar cosas. Vero Villarruel, que es hija de Cascallares, se enoja menos, o se enoja pero no se pone nerviosa, pero te detalla el expediente como si toda fuera prueba de cargo, y mucho la prueba de cargo es de descargo, entonces te lo tenés que cobrar por ese lado. Norma Reyes es una señora que se quiere jubilar, y entonces te va a aceptar acuerdo lo más rápido posible porque se quiere jubilar. De hecho, no la dejaron jubilar si tuvo que volver a trabajar y está ahí, que no quiere saber más nada. Ya te digo, cada fiscal y cada uno vos sabés más o menos el gustito que tienen y lo podés litigar de una forma u otra. Y hay veces que hay que ser consciente que vos estás litigando esa audiencia y hablándole no al juez que tenés adelante, sino al juez revisor. Porque ese no te va a dar nada, pero a lo mejor en la revisión sí. Entonces, si vos sos consciente que este no te va a dar nada, pero el otro sí, dejar planteos claros de que estos jueces en general no cierran, para después poder plantearlo en una segunda instancia. La litigación, esto es como el partido de ida y vuelta. Cuando vos tenés posibilidad de revisión, la revisión es una instancia más que es ordinaria, entonces tenés que ver cómo jugás las dos etapas. Es decir, y a lo mejor el partido es, mirá, lograr que la revisión anule el anterior y que te obligue al juez que no te quiere escuchar, que te escucha las cosas que no te quiso escuchar la primera vez. Bueno, no sé, les dije que te aprovechen y te aprovecharon bastante, hicieron bastantes preguntas. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, ¿alguien le quedó alguna duda? Por lo ¿No? pronto no, Bueno, muchísimas gracias. bueno, genial. Genial. Nosotros, como decían los chicos, subimos el material del manual de litigación de Leticia Lorenzo. Vamos a tener en cuenta, bueno, que justamente chicos, porque es un PDF, es este que comentaba Juan Pablo de la editorial de Ediciones Didot, así que ese fragmento, justo estaba viendo a ver si podía conseguir los otros para complementar un poco esta charla. Y bueno, no sé si entonces no tienen más preguntas, agradecerle a Juan Pablo. Como te había comentado ayer, la idea de la clínica es prepararnos para las competencias de litigación, armar un equipo ahí sólido. Y bueno, como en el último tiempo INESIP, bueno, el año pasado habían esto implementado lo de las audiencias de etapa previa, nos parecía interesante que pudiéramos ir tomando conocimiento de las distintas audiencias. Cuando quieran, agarren cualquiera de esas audiencias previas. A mí el año pasado me tocó ser juez de varias de esas audiencias, así que si quieren hacemos una simulación de audiencia y lo vamos viendo sobre la marcha. Hoy me dijeron que todavía no estaban para las simulaciones, así que no los torturo con eso. Pero si no, normalmente esto es que hagan la audiencia y nosotros los destruimos en las devoluciones para que se sientan todo lo mal que hicieron y la próxima lo hagan mejor. No. En esta etapa donde todavía están practicando para el concurso, somos crueles los entrenadores, sépanlo, no. Yo acá les doy una charla amable, si ustedes lo hicieran, les diría, hiciste unas cosas horribles. Dice, con una devolución muy estandarizada, porque en general los que son muy INESIP te van a dar una devolución,
querido Enzo, te quiero decir que esta frase que usaste diciendo los dos peligros está terriblemente mal, ¿viste? Y ahí te castigan. Pero bueno, pero es lo que, así se aprende, practicando se aprende. Por supuesto. Sí, sí, sí. Te vamos a tener en cuenta entonces ya estamos tomando nota, le vamos a decir ahí a Carlica el contacto para practicar para una audiencia. Cuando quieran, chicos. Cuando tengamos nuestro equipo más, nosotros empezamos el segundo semestre. Ya los van a tener más verdes, pero los podemos hacer, hacemos encuentros virtuales con otras universidades también para ir practicando antes del encuentro. Sí, 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 es la idea. Así que bueno, vamos a estar ahí en contacto, esperemos vernos más de una vez entonces. Bueno, cuando quieran, chicos. Bueno, gracias. Perfecto, doctor, gracias. Un abrazo, hasta Gracias. luego.